en esta quinta sesión del ciclo de conferencias con Juan Pimentel Igea, que es investigador científico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido investigador visitante en la Universidad de Cambridge, profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que desarrolla investigaciones centradas en la historia cultural de la ciencia y focalizando sobre todo en el periodo moderno y en los espacios coloniales, que ha estudiado las relaciones entre el conocimiento de la naturaleza y la teoría social, la escritura y más recientemente también el mundo de las imágenes. Juan Pimentel es autor de una importantísima producción científica en forma de artículos y de capítulos de libro en editoriales y revistas de reconocidísimo prestigio. Y también de varios libros de los que es autor único, entre los cuales figuran La física de la monarquía, Alejandro Malaspina, 1754-1810, una obra que fue fruto de su tesis doctoral que realizó en la Universidad Complutense de Madrid. El libro Testigos del Mundo, Ciencia, Literatura y Viajes en la Ilustración, de 2003. El libro El rinoceronte y el megaterio, que fue publicado primero en español y después en inglés por Harvard University Press. Y un último libro, el más reciente de todos, Fantasmas de la Ciencia Española, del año 2020. Ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre el mundo natural, ¿no? en la ciencia entre los siglos XVI y XVIII, y también sobre la materia médica, ¿no? El estudio de la medicina en el mundo colonial ibérico, también en el periodo moderno. Es un investigador que además está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la divulgación científica. Ha comisariado dos importantes exposiciones sobre la cartografía de la época de los descubrimientos y también sobre la vuelta al mundo de Magallanes en el Elcano. Ha codirigido además una serie documental titulada Tesoros y fantasmas de la ciencia española, apoyada por la Fundación Ramón Areces y la Residencia de Estudiantes. Una serie de documentales que pueden ver en línea, creo que están en la plataforma Filmin, si no me equivoco, y uno de ellos, que se titula Bajo un mismo cielo, el cuadrante de Ramsen y la expedición Malaspina. En la exposición tienen un pequeño QR junto a uno de los paneles, ¿no? a través del cual pueden acceder directamente a él, pues se liga de una manera muy directa a aquello que relatamos en la exposición y en concreto en el panel en el que este código se ubica. Hoy nos va a presentar la conferencia Malaspina, Genque y el azul de los mares del sur. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación a participar en este ciclo y bueno, pues estamos deseando escucharte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Me hace mucha ilusión venir aquí y ver a amigos como Tomás, como Benita. Es una pena que no esté Monse Cabré. Tengo familiares aquí, además, que me ha dado mucho gusto verles hoy. O sea que me hace mucha ilusión venir siempre a Santander, ¿no? Además, acabo de ver la fabulosa exposición y bueno, y os recomiendo, si no la habéis visto, que supongo la habréis visto, que os paséis a verla. Bueno, en los primeros movimientos de este libro que veis aquí en la imagen, El Danubio, el Danubio es un ensayo sobre el río que atraviesa el corazón de Europa. Su autor, Claudio Magris, anota: el problema de toda ciencia, como veis ahí, el problema de toda ciencia es hacer coincidir los mares del sur, su azul intenso y cambiante, y el mapa azul de los mares del sur. No. Este comentario encierra mucha epistemología, o sea, teoría del conocimiento, bastante historia de la ciencia y cientos de páginas, en realidad, de literatura de viajes. Nos recuerda el comentario de Magris que solo encontramos lo que buscamos, que tratamos de encajar lo encontrado en nuestras expectativas y que la realidad es un subproducto de nuestra imaginación, pero también nos invita a detenernos en la resistencia, en las dificultades para superponer la realidad con la imagen que tenemos de ella, ¿no? Hacerlas coincidir, ¿no? Lo que esperamos encontrar y lo que encontramos, hacer coincidir estas dos instancias siempre ha sido algo problemático. Una cosa, como dice Magris, una cosa es el azul intenso y cambiante de los mares del sur
y otra muy diferente, el azul de los mapas de los mares del sur. Bueno, el comentario de Magritte ofrece un buen argumento para repasar la expedición Malaspina, que es lo que nos convoca hoy aquí, ¿no? Una de las grandes exploraciones de todos los tiempos, y es una ocasión también para recordar en qué consistió la búsqueda de su comandante, Alessandro Malaspina, un italiano enrolado bajo bandera española. También es una ocasión para acercarnos a uno de sus actores más notables, el naturalista bohemio Tadeo Henke, que protagoniza la exposición de la Universidad de Cantabria, propietario y coautor de esta carta fabulosa, la Carta de los Colores, que se ha conservado en el Real Jardín Botánico de Madrid. Uno de esos dispositivos enigmáticos y fascinantes que recogen precisamente en la línea de Magritte pues mucha epistemología, mucha historia de la ciencia y muchísima literatura de viajes. En realidad no deja de ser casual, es bastante casual, que Magritte, Claudio Magritte, el autor del Danubio, sea italiano como el propio Malaspina y por descontado gran germanista, ¿no? Es un gran especialista en la Mitteleurope, ¿no? En la que vivió y se formó Henke antes de viajar al Nuevo Mundo. El Danubio, huelga decir, aunque no voy a hablar hoy de aquí de esto, ¿no? Voy a hablar más del Amazonas que del Danubio, pero el Danubio es un gran libro de viajes a través del río que riega esa compleja cartografía humana y cultural de la Europa central, de esa Europa central que, como la Inglaterra de Joseph Banks y Newton, como la Francia de Montesquieu y de Raynal, o la Italia de Vico y de Filangieri, también desembarcó en América, y las Filipinas también desembarcó en las playas del Pacífico y en la cuenca del Amazonas a finales del siglo XVIII, gracias a la expedición Malaspina. Voy a tratar en la primera parte de la charla un poco de la expedición Malaspina, ¿no? Bueno, la expedición Malaspina ha sido definida tradicionalmente en términos, pues yo diría que superlativos, no acumulativos, no paradigmáticos. Parece que la gente se ha quedado sin adjetivos a la hora de calificarla, ¿no? Sin duda fue la culminación del esfuerzo expedicionario en la América española, pero también fue una suerte de respuesta a las circunnavegaciones de James Cook, de Bougainville, de La Pérouse, una forma para la monarquía española de hacerse presente en las costas del Pacífico, que era entonces la última frontera. En primera instancia, la expedición Malaspina fue la continuación oceánica del proyecto hidrográfico dirigido por Vicente Tofiño en la península ibérica en los años inmediatamente anteriores. El Atlas Marítimo de España es del año 1789, ¿no? Organizada la expedición por Alessandro Malaspina y por el cántabro, como reza aquí en el tríptico José Bustamante y Guerra, para la Secretaría de Marina Indias, encabezada entonces por el marino, la Secretaría estaba encabezada por el marino Antonio Valtés. Esta expedición logró en realidad una cosa única, ¿no? Que es levantar el perfil de las costas del Pacífico y trazar derroteros seguros para la navegación mercantil. Esto explica la preeminencia de la armada, ¿no? En la expedición, ¿no? La preeminencia de la astronomía náutica y de los trabajos hidrográficos, de los trabajos cartográficos. La mayor parte de la dotación estaba compuesta por el selecto cuerpo de oficiales científicos formados en el Observatorio de Cádiz, que veis en la imagen, y la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, ¿no? Juan Gutiérrez de la Concha, Dionisio Alcalá Galiano, José Espinosa, Felipe Bauzá, Juan Bernacchi, Alejandro Belmonte y Francisco Javier Viana, ¿no? He traído aquí algunas imágenes de algunos de ellos, de Valdés, de Tofiño, de Felipe Bauzá, Alcalá Galiano, el propio Alejandro Malaspina. Bueno, como Malaspina, muchos de estos oficiales científicos habían colaborado, ya digo, con Tofiño, ¿no? Y habían seguido lo que se llamaba el curso de estudios mayores, que es el proyecto docente gracias al cual se introdujeron en España, por resumirlo un poco, la física newtoniana, el cálculo infinitesimal, la mecánica de fluidos, la astronomía náutica y otra serie de disciplinas que hicieron posible que se cumpliera en realidad el sueño de Jorge Juan de la década de 1730, ¿no? Que era convertir al marino en un verdadero oficial científico, ¿no? Además, la expedición
atendió otros requerimientos ligados a la historia natural. Ese cajón desastre, la historia natural del siglo XVIII es un cajón desastre de ascendencia pliniana, ¿no? Que desde el Renacimiento el lector contemporáneo tiende a asociarlo con la biología. No es exactamente la biología, porque entre otras cosas antes de 1800, como decía Foucault, la vida no existía, ¿no? La historia de la vida no existía, ¿no? La historia natural, en realidad, en la Edad Moderna, para entendernos, consistía básicamente en la descripción de la naturaleza. Esto es lo que quiere decir la palabra griega historia, ¿no? La descripción de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de las rocas, de los minerales, de los fósiles, de los volcanes, la historia natural de las cordilleras, la historia natural del propio océano, de los insectos, de los vientos o de las mareas. Es la descripción de los fenómenos naturales, ¿no? Bien, podría decirse que los trabajos de la expedición Malaspina en este ámbito se sitúan un poco por ubicarnos en la senda de los clásicos cronistas del Nuevo Mundo, del Renacimiento, es decir, Fernández de Oviedo, Francisco Hernández, José de Acosta, y en la víspera, justo en la víspera del nacimiento de la geología, la geografía, la paleontología y la propia biología, ¿no? Que iban a hacer pronto, ¿no? Es decir, justo antes de Lyell, justo antes de Humboldt, de Cuvier, de Wallace, de Darwin, ¿no? Tres naturalistas, como quizás sepan ustedes, ¿no? Se encargaron de este ramo en la expedición Malaspina. Uno de ellos es Antonio Pineda, un coronel del ejército, nacido en Guatemala, formado en el Seminario de Nobles, el Gabinete de Historia Natural y el Real Jardín Botánico. Otro es el francés Louis Ney, un botánico francés adiestrado también bajo la figura de Casimiro Gómez Ortega en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y luego está Tadeo Henke, ¿no? El nuestro, ¿no? El bohemio formado en Viena, al que está dedicada la exposición de la Universidad de Cantabria. Acompañados primero por los pintores españoles José del Pozo y José Guío, y a partir de Nueva España por otros pintores, por los italianos Juan Francisco Ravenet y Fernando Brambilla, los naturalistas realizaron un enorme trabajo de campo, herborizaciones, descripciones de especies, estudios monográficos sobre maderas, remedios medicinales, tintes, productos, drogas, especias y cultivos, acumulando muchísima información obtenida de la densa red de contactos proporcionada por las autoridades virreinales a su paso por las distintas escalas del viaje. Bueno, las corbetas Descubierta y Atrevida zarparon de Cádiz el 30 de julio de 1789, ¿no? Atravesaron el Atlántico, llegaron a Montevideo, como ven en la imagen, y luego a Lima, tras doblar el Cabo de Hornos y visitar varios puertos chilenos, ascendieron por el litoral hasta Guayaquil primero, las costas centroamericanas después y finalmente a Acapulco, desde donde llegaron a México, a la capital del virreinato. Luego ascendieron hacia la costa noroeste, más allá de Vancouver, hasta la actual Alaska, ¿no? Retornaron a Acapulco y atravesaron el Pacífico en derechura hasta las Islas Filipinas, donde permanecieron casi un año para visitar luego pues la colonia penitenciaria de Nueva Gales del Sur, ¿no? En la costa oriental de Australia, lo que se llamaba entonces Nueva Holanda. Australia se llamaba Nueva Holanda, ¿no? El archipiélago también visitaron el archipiélago de las Islas Babao, en la Polinesia, y regresaron finalmente a la península ibérica tras recalar en América del Sur de nuevo para rematar ciertas mediciones y trabajo. La corona, que había dirigido un gran esfuerzo explorador a partir del final de la Guerra de los 7 Años, en 1763, el primer conflicto verdaderamente global, ¿no? Quería de alguna manera consolidar dicho esfuerzo con una expedición que compendiara y que concluyera las que se habían lanzado y se estaban lanzando en esas fechas en materia de hidrografía y de botánica, ¿no? Los dos ramos que agrupan la mayoría de las expediciones españolas de la Ilustración, ¿no? Así, junto a las comisiones regionales de Moraleda en la Patagonia y la Tierra de Fuego, de Churruca en el Caribe, de Bodega y Cuadra en la costa noroeste, junto a las exploraciones botánicas de Ruiz y Pavón en Chile, de Sesé y Mociño en Nueva España, Mutis en Nueva Granada y Cuellar en Filipinas, la expedición Malaspina venía a ser, para entendernos, una especie de broche, un colofón. Sin ser conscientes de ello, en realidad, no solo fue un broche, un colofón, sino que también fue el canto del cisne de la prolongada exploración, de esa prolongada exploración natural y humana que España orientó y desplazó sobre el Nuevo Mundo desde 1492
hasta la propia emancipación, ¿no? Voy a ocuparme un poco ahora del comandante, del Sayatore en el Mar del Sur, ¿no? Con toda la expedición científica y política alrededor del mundo, tal y como se la conoció en su día, en su día no se conoció bajo el nombre de la expedición Malaspina, sino por el nombre de expedición científica y política alrededor del mundo, tuvo una dimensión verdaderamente inédita hasta la fecha, que radica en su naturaleza, en efecto, explícitamente política, ¿no? Esta es la singularidad de la expedición Malaspina. Lo fue en muchos sentidos. Primero, por la interrogación sistemática que efectuó en cada estancia del estado del comercio, de los ramos industriales más florecientes de cada puerto, la situación de las defensas, las tensiones políticas y sociales, o el estado de las artes y las ciencias de cada virreinato y provincia. A diferencia del resto de las comisiones especializadas, las expediciones botánicas e hidrográficas, de los grandes descubrimientos por el Pacífico también, a diferencia de los grandes descubrimientos del Pacífico de ingleses y franceses, la expedición Malaspina ofreció un cuadro político, social y humano del conjunto de la monarquía absolutamente inédito. Más que sumar nuevas posesiones en el Mar del Sur, España, como tenía que hacer Inglaterra o Francia, España tenía un imperio que administrar. En este sentido, el único otro viaje que tuvo un carácter igualmente filosófico fue el del portugués Rodríguez Ferreira por el interior del Río Negro y el Mato Grosso. Bueno, en 1787, por ejemplo, se comenzó a percibir en España, en la metrópoli, que en los puertos del Pacífico americano había una crisis que los historiadores de la economía han llamado una crisis de saturación de los mercados, ¿no? Una crisis especulativa ligada a las recientes medidas del comercio libre y protegido impulsadas desde la metrópoli. Florida Blanca, que era el secretario del despacho de Estado, desató todo un vasto programa de interrogatorio para averiguar los efectos y los datos de los flujos comerciales, un programa que la expedición Malaspina asumió en realidad como parte de su propia agenda. En realidad, Malaspina abrazó la dimensión política de la expedición con mucha energía, yo diría, haciéndola suya hasta el punto que finalmente lo arrastró, como veremos. Hombre culto, Malaspina, de anchas lecturas y preocupaciones muy variadas, lector de Filangieri, de Genovesi, de Beccaria, de Jefferson, de Montesquieu, de Adam Smith, es decir, del ancho frente, ¿no?, de los filósofos, economistas y teóricos sociales de la Ilustración, pero también conocedor de una larga tradición de proyectistas ibéricos que venían pensando la monarquía y tratando de remediar sus males, lector de Ustariz, de Campillo, de Rubalcaba, de la Gándara, Ward, Malaspina en realidad siguió la senda que habían iniciado 50 años atrás Jorge Juan y Antonio Gil Ulloa, cuando, sin que nadie se lo pidiera, cuando viajaron a América, redactaron las noticias secretas. Estas no son las noticias secretas, estas son, como pueden leer, las observaciones astronómicas y físicas. Las noticias secretas no se publicaron en su día, pero las redactaron este escrito político, las noticias secretas, tras su experiencia americana en la expedición de los años 30, en la expedición geodésica franco-española para medir el grado de meridiano en el virreinato del Perú. Malaspina, como 50 años atrás, como medio siglo atrás, Jorge Juan y Antonio Ulloa, incorporaba así a la Armada al debate de cómo gobernar América, sucediendo en cierto modo a otros cuerpos del antiguo régimen con voz propia en diversas materias políticas, entre las cuales la gestión de la América española, era sin duda la más importante. Estoy pensando en esos otros cuerpos, especialmente estoy pensando en los jesuitas, ¿no?, que eran los que se habían ocupado de pensar América, ¿no? Pero bueno, ¿quién era Malaspina? ¿De dónde salía este capitán de fragata al que Valdés le encargaba la expedición más ambiciosa del reformismo ilustrado? Bueno, Malaspina era un brillante oficial científico salido del Observatorio de Cádiz y su curso de estudios mayores que antes comentaba, pero también era un hombre de acción. Había participado en varias batallas navales y acababa de dirigir una circunnavegación con la fragata Astrea, fletada por la Compañía de Filipinas en colaboración con la Armada. Además, Malaspina era un aristócrata con intereses intelectuales. Era el hijo de unos nobles venidos a menos, ¿no? Sus padres eran señores de Mulazzo, ¿no?, donde nació él, en la Lunillana,
como pueden ver en la imagen, ¿no? La Lunigiana es un territorio italiano maravilloso, como toda Italia, que está entre la Toscana y la Liguria. Bueno, cuando el pequeño Alessandro tenía unos 7 años, sus padres marcharon a la corte palermitana de Carlos de Borbón, antes de ser coronado Carlos III de España. Pero al poco le enviaron, estuvo en Palermo muy poco, sus padres le enviaron a Roma a estudiar a Roma al Colegio Clementino. El Colegio Clementino, donde estudió el joven, el adolescente Malaspina, era una institución de la orden somasca, donde se familiarizó con la filosofía experimental, con las obras de Voltaire, y también, y esto es lo importante, con la historia de Giambattista Vico, ¿no? Vico es un oscuro profesor napolitano que hizo de la historia lo que él llamó una nueva ciencia, contraria a la matemática y contraria a la filosofía natural newtoniana. Una ciencia de lo humano, ligeramente antiilustrada, ¿no? Contracorriente, que dijo Isaiah Berlin, ¿no? Isaiah Berlin, un historiador, hace un libro que se llama Contracorriente, donde trata sobre todo de Vico, ¿no? De los antiilustrados. De forma que cuando Malaspina se puso al frente de la expedición años después, tenía ya los rudimentos de su pensamiento colonial, que no tardó en desplegar en sus largas descripciones geográficas y reflexiones políticas a lo largo del viaje. De hecho, antes de zarpar, a finales de 1788, escribió una suerte de decálogo preliminar, que es este que ven aquí en la imagen, que son los axiomas políticos sobre la América. Un documento que fue encontrado justo cuando estaba yo haciendo la tesis hace mucho, mucho tiempo en una galaxia lejana, ¿no? Bueno, los axiomas políticos sobre la América eran unos principios redactados, ya digo, antes de la expedición, inspirados en la economía política, en el libre comercio, la autonomía federal y la unidad religiosa y militar de la vasta monarquía. En estos axiomas, en este decálogo, Malaspina advertía de los peligros del proteccionismo, de la economía extractiva de metales preciosos, advertía de los abusos coloniales y del choque y las reacciones entre españoles peninsulares, españoles americanos e indígenas, que los denominaba los 3 cuerpos que componen la monarquía. Es un texto inundado de metáforas e imágenes newtonianas, ¿no? Es un texto que delata la poderosa impronta de la filosofía natural, la física en su imaginario social. Al igual que habían hecho o estaban haciendo otros pensadores del siglo de las luces, al igual que habían hecho Montesquieu, Condorcet, el propio Adam Smith, también Malaspina, y esto es lo importante, también Malaspina participó de la gran fantasía ilustrada, ¿no? Que la sociedad podía entenderse como la naturaleza, que la ciencia podía explicar lo humano. De ahí nacen las ciencias sociales, ¿no? Tal y como las leyes de Newton, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, tal y como las leyes de Newton habían explicado el movimiento de los graves en la Tierra y de los cuerpos celestes en el espacio. Así que los axiomas políticos sobre la América malaspinianos eran, por tanto, un poco, eso fue mi tesis, ¿no? Como los axiomas del movimiento de los Principia Mathematica de la filosofía natural, ¿no? Un conjunto de leyes preliminares, de verdades previas a la experimentación, un decálogo que anticipaba y resumía la legalidad social de la monarquía. El viaje, pues, la tesis era esta, el viaje es una suerte de trabajo de campo o de laboratorio, un recorrido para probar la veracidad de un cuerpo doctrinal previamente formulado. Caso a caso, región a región, virreinato a virreinato, Malaspina, a lo largo del viaje, fue probando y desarrollando la legitimidad de sus axiomas, ofreciendo ejemplos y detallando aspectos particulares de sus principios. Por esto cabe hablar, y yo así hablé, y el libro que resultó de la tesis se titulaba así, Una física de la monarquía. Por eso cabe hablar de una física de la monarquía. Y por esto cabe entender a Malaspina como eso, como un experimentador, un ensayador, como diría Galileo, un sayatore, es que es como le llamaba yo en este libro, el sayatore galileiano en el Mar del Sur. Sobre el terreno, sin embargo, una vez que se puso a recorrer la América y el Pacífico, el italiano fue comprobando la dificultad para encajar lo encontrado
en lo previsto, como en la fábula de Magritte que comentaba al principio. Es decir, se fue dando cuenta de la resistencia para acomodar la realidad a la teoría y a las expectativas. En el noroeste, en la costa del noroeste, en las remotas islas del Pacífico Sur, Malaspina comprobó qué difícil era aplicar una legalidad matemática, geométrica, a lo humano, que era su gran aspiración, ¿no? Es decir, la tensión entre la filosofía natural y la historia, o por decirlo de manera sucinta, entre Newton y Vico, da cuenta y sintetiza la búsqueda de Malaspina, ¿no? Una investigación filosófica en su más amplia expresión, una exploración efectivamente científica y política, ¿no? Que le llevó a un trágico final, a un naufragio, como veremos, en toda regla. Suelo acudir a esta imagen muy conocida para gente que haya visto esta película para explicar el regreso de Malaspina a la península ibérica 5 años después, ¿no? Este es el regreso al planeta de los simios, como todos vosotros veis. Lo cierto es que Malaspina, al regreso, aireó demasiado sus ideas reformistas en un clima involucionista ante la Francia revolucionaria y pronto imperial. Cayó envuelto en una conspiración palaciega contra el Valido, contra Godoy, y acabó siendo, pues primero encarcelado y luego exiliado. Los materiales de la expedición también fueron incautados y permanecieron inéditos, una verdadera tragedia para la ciencia española. Tras unos años de cautiverio en el presidio de San Antón de la Coruña, que prefiguran, por cierto, el triste final también de otro gran ilustrado de Jovellanos en el castillo de Belver, en Mallorca, Malaspina regresó a su Lunillana natal, donde murió en la víspera de la emancipación americana, allá por el año 1810. Voy a ir con Henke. Bueno, nacido en el norte de Bohemia, en una población llamada Chibrisca, Tadeo Henke es una figura bastante peculiar también, envuelta, por supuesto, en un halo de misterio. Se llamaba Peregrino de segundo nombre, y realmente lo fue, aunque a su manera. Primero porque se incorporó a la expedición Malaspina de manera bastante accidentada. Fue reclutado a distancia en Viena, gracias a la recomendación de dos naturalistas notables, el médico y botánico de origen austro-francés, aunque nacido en Leiden, Nikolaus Joseph von Jacquin, y el mineralogista transilvano Ignaz von Born. En su camino hacia España, cuando le reclutaron, Henke pasó por París apenas unos días antes de la toma de la Bastilla, ¿no? Y llegó a Cádiz apenas unas horas después de que zarparan la Descubierta y la Atrevida, ¿no? En los viajes, ya lo sabemos todos, llegar antes o después de tiempo lo es todo. Tuvo que atravesar el océano rumbo a Montevideo días después en otra embarcación que sufrió un pequeño naufragio, si es que hay naufragios menores, ¿no? En el Río de la Plata. Salvó la vida y buena parte de sus pertenencias, entre ellas la Carta de los Colores, cuyas humedades quizás registran el incidente náutico. Luego cruzó los Andes para incorporarse a la expedición Malaspina ya en la costa chilena, en Valparaíso. ¿Quién era este naturalista bohemio que se sumaba a la gran exploración científica y política de la corona española? Bueno, aunque algunos pasajes de su biografía permanecen en la oscuridad, esto hay que decirlo, sabemos bastante de su formación gracias a la historiografía checa y en España, fundamentalmente gracias al trabajo pionero de Victoria Ibáñez, ¿no? Básicamente en español hay 2 libros sobre Henke. Uno de ellos es el volumen de la colección de Lumberg, editado por Victoria Ibáñez, y el otro fue un libro editado colectivamente por varios historiadores de la ciencia hace unos años. Yo creo que es del 2006, del Paraíso Ilustrado. Bueno, sabemos, respecto a Henke, sabemos de su temprana y jamás abandonada vocación musical. Un dato que no es en absoluto anecdótico, ¿no? Henke estudió en la Universidad Carolina de Praga. Primero estudió matemáticas, astronomía e instrumentos mecánicos y más adelante se formó en medicina, en botánica y química. Relacionado con lo primero está la suelta del globo aerostático que protagonizó en 1784 y con lo segundo está relacionado sus tempranas excursiones botánicas en las inmediaciones de Bohemia. De esos años datan sus primeras descripciones de líquenes y musgos, que esas
son esas plantas, como todos ustedes saben, que carecen de flores. Bueno, en 1786 se trasladó a Viena, donde conoció a Bohr y a von Jacquin, sus maestros en mineralogía química y sobre todo en botánica. En efecto, von Jacquin, esta figura la que ven aquí abajo a la derecha, es una figura de primer rango que le enseñó buena parte de lo que llegó a saber sobre plantas, sus nombres y clasificación, la gran disciplina linneana, ¿no?, de Carlos Linneo del momento, ¿no? De hecho, Henke llegó a preparar al poco en esos años una de las ediciones de los Genera Plantarum. Genera Plantarum es una de las publicaciones pioneras de Linneo del año, creo que es de 1737, ¿no? Es un pionero trabajo de Linneo que medio siglo atrás Linneo había establecido 24 grupos o clases de plantas a partir de sus órganos sexuales, de sus flores, es decir, del número y forma de sus pistilos y estambres. Desde entonces, por cierto, 24 es un número mágico en los jardines botánicos, como el de Madrid, que he traído aquí la planta, ¿no?, dividido en 24 espacios, ¿no? También fue von Jacquin quien le enroló para diversas exploraciones botánicas en los Alpes. El de los pies ligeros, le llamaba von Jacquin a Henke, ¿no?, en alusión obvia a Aquiles y a la capacidad andariega de su pupilo, ¿no? Bueno, la contribución de Henke en la expedición Malaspina comprende una vasta relación de trabajos que han permanecido en su mayoría en su versión manuscrita, algunos de los cuales se han traído aquí a Santander y que están en los archivos del Museo Naval, en el Real Jardín Botánico y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que también ha colaborado con la exposición. Su rico herbario, complementario del de Louis Ney, incluye especies desde La Plata hasta Puerto Jackson, o sea, hasta Sydney, y Babao, pasando por Chile, por Perú, la cuenca del Amazonas, Guayaquil, Realejo, Acapulco, Mulgrave, Nootka, México, Guam, las Filipinas. Realizó observaciones mineralógicas y mediciones químicas de suelos, rocas volcánicas y aguas. Y quizás su contribución, no la más importante, pero quizás la más original, fueron sus anotaciones musicales, cuyo QR pueden pinchar abajo en la exposición, ¿no? Las anotaciones musicales de las culturas locales, decía, y estudió eso, las clásicas, son esas clásicas danzas polinesias que cautivaron el imaginario europeo desde Diderot a Stevenson. Y sobre todo, decía, en la costa del noroeste, ¿no?, de América, donde transcribió el canto de la paz de los Tlingit, que es cuya partitura es la que pueden teclear, la pueden pulsar en el código QR. Este fue el acto final de un célebre episodio, un incidente entre la tripulación y los naturales que casi lograron hacerse con el cuadrante de Ramsen, como contamos en este episodio de la serie Tesoros y Fantasmas de la Ciencia Española, un instrumento, el cuadrante Ramsen, que era fundamental para medir la altura de los astros y realizar mediciones topográficas. Bueno, la singularidad de Henke, sin embargo, no acaba ahí. Al regresar desde la Polinesia a América del Sur, en julio de 1793, Malaspina le hizo descender de la descubierta, en la corbeta en la que él viajaba, para realizar a pie el camino de Lima a Buenos Aires. Malaspina quería que Henke efectuase observaciones en las minas de Huancavelica y Potosí, y seguramente quería que rematase las herborizaciones de años atrás en su viaje de ida cuando llegó al Nuevo Mundo. En una carta que escribió unos meses atrás a Joseph Banks, escrita desde Nueva Gales del Sur, desde Australia, Henke le agradecía al gran naturalista, compañero de James Cook en su primer viaje y ahora ya presidente de la Royal Society, el trato cordial ofrecido por sus compatriotas a los miembros de la expedición Malaspina en su estancia en Australia, en Puerto Jackson, ¿no?, la colonia penitenciaria recién fundada. En realidad ya lo había dicho la Pérouse pocos años atrás, antes de naufragar, claro, cuando dijo que en esas latitudes, tan lejos de Europa, unos y otros, franceses, ingleses, españoles, todos eran compatriotas. También en plural, Henke, en esta carta Joseph Banks hablaba de nosotros, cito textualmente, nosotros vagabundos y errantes compañeros de Ulises, ¿no? Los viajeros se referían, ¿no? Vagabundos y errantes compañeros de Ulises. Bueno, pero a diferencia de Ulises, Odiseo, el héroe del Nostos, del viaje de regreso,
nuestro peculiar peregrino no volvió a embarcarse, jamás regresó a Europa. Se quedó allí, en las inmediaciones del Alto Perú, explorando las misiones de Mojos y Santa Cruz de la Sierra, recorriendo las minas de Huancavelica y Potosí, como le habían pedido, pero afincándose en Cochabamba, donde se quedó a vivir. Envió sus trabajos a los virreyes del Perú y el Río de la Plata, pero se negó a regresar a España, pese a que las autoridades se lo pidieron, le exigieron varias veces que lo hiciera. Bueno, de estos años sabemos que realizó estudios sobre las especies de la quina, el antifebrífugo más conocido del Nuevo Mundo, que realizó algunas observaciones sobre las ruinas de Cuzco, abajo pueden verlas también, y sobre las navegaciones por el lago Titicaca, y también que tomó nota sobre la lengua de los indios movimas en la Amazonía hoy boliviana. Escribió una introducción a la historia natural de la provincia de Cochabamba y circunvecinas, que también la encontraba abajo en la exposición, publicada luego parcialmente en el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires de 1801 y traducida al francés por Félix Azara, como complemento a su obra sobre los cuadrúpedos del Paraguay y el Río de la Plata en su edición de 1809. Bueno, también escribió las memorias de los ríos navegables que afluyen al Marañón, procedentes de las cordilleras del Perú, un manuscrito fechado en 1799. Sus noticias y dibujos de los pueblos de la Amazonía peruana llegaron, por ejemplo, al mismísimo cuadro de la historia natural y civil y geográfica del Reino del Perú, un magnífico lienzo mural del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sabemos también que participó en las primeras campañas de vacunación de la viruela en 1804, ¿no? Casi simultáneamente a la gran expedición de Balmis y Salvani, ¿no? Desconocemos si abrazó o no la causa insurgente, asunto que naturalmente ha despertado pues mucho interés, ¿no? Pues nada casa mejor con la biografía de un peregrino ilustrado, un vagabundo erudito enamorado de las plantas y los pueblos de otros mundos, que un final romántico, ¿no? Y alegre, ¿no? Diría un músico, ¿no? En coda heroica. Pero lo cierto, y esto conviene subrayarlo, lo cierto es que no lo sabemos. Bueno, la Carta de los Colores. Entre los documentos de Genke, ninguno ha suscitado más atención que su Carta de los Colores, el Sistema Colorum Tabulare, ¿no? De 1789-1793, un cuadernillo que pueden ver abajo también en una edición facsimilar de 12 calles, ¿no? Un cuadernillo compuesto de 4 hojas plegadas que se conserva en el Real Jardín Botánico y que contiene una suerte de pantone, es un pantone a Banlalet, ¿no? Se trata de un muestrario de colores y de gamas cromáticas elaborado a partir de una escala de 140 colores que figura en el centro del cuadernillo, con diferente letra y numeración. Esta carta, dentro de la carta, por decirlo así, es la llamada Carta de Felsberg, pues fue diseñada en dicha ciudad morava, la actual Baltice checa, por Ferdinand Bauer, un conocido ilustrador botánico, hijo y hermano de otros reconocidos naturalistas y artistas botánicos. Genke coincidió en Viena quizás con Ferdinand y seguro con su hermano, con Franz Bauer, cuando se formaba y trabajaba con von Jacquin, el gran botánico austriaco del que hablaba antes. En 1997, Walter Lack y Victoria Ibáñez, de la que antes hablé, pusieron en relación la Carta de los Colores de Genke con los dibujos de Sidney Parkinson, uno de los dibujantes de Cook, del primer viaje de Cook, y también con Ferdinand Bauer, ¿no? Con sus cartas de colores y su viaje también a Australia, ¿no? También viajó a Australia como Parkinson, como miembro. Bauer viajó como miembro de la expedición de Matthew Flinders, que rodeó el continente austral a principios del siglo XIX. Bueno, posteriormente, en el año 2011, David Maberly y Pilar Sampío, que fue la archivera del Jardín Botánico durante muchos años, realizaron otro estudio acompañado de una edición facsimilar de la Carta de Genke, editada por 12 calles. Recientemente, Richard Mulholland ha dirigido algunos trabajos que han empleado espectroscopía Raman y rayos X de espectroscopía fluorescente para analizar los pigmentos en las cartas de los colores de Bauer que se conservan en la Bodleian Library en Oxford y también para estudiar la Carta del Jardín Botánico. Estos análisis demuestran que efectivamente la Carta de Genke incluye la que Ferdinand Bauer, quizás en colaboración con su hermano mayor Franz, realizó en Felsberg,
la misma que acabó en manos de Henke entre 1786 y 1789, cuando el bohemio vivía en Viena. Pero ¿qué tipo de invento es este, ¿no? ¿Qué tipo de invento, dispositivo son las cartas de colores de los hermanos Bauer y la carta de los colores de Henke, ¿no? Un muestrario para preparar la paleta de artistas e ilustradores botánicos. Es un artefacto para clasificar y numerar toda la gama cromática que el ojo humano puede distinguir en todo tipo de seres y productos naturales, en las rocas basálticas, en las alas de las mariposas, en el plumaje de las aves, en los pétalos de las flores, claro. Bueno, debemos decir en primer lugar que no constituyen ejemplos aislados o casos extraordinarios, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir. El siglo XVIII asistió a una multiplicación de estudios y observaciones sobre la luz y los colores desde la óptica newtoniana y su experimento crucial que vemos aquí en la izquierda sobre la descomposición de la luz blanca hasta Goethe, su oponente a finales de siglo, ¿no? Aquí vemos el círculo cromático de Goethe, ¿no? A la derecha. Ambas teorías, la de Newton y la de Goethe, descansaban o podían ser explicadas con la ayuda de un disco o un círculo cromático. En realidad, a lo largo del siglo proliferaron círculos, ruedas, triángulos cromáticos, ¿no? Hubo incluso, como vamos a ver, pirámides y naturalmente tablas y cartas parecidas o equivalentes a la de los hermanos Bauer y Henke. En el estudio de referencia sobre estos temas, uno de los estudios de referencia que es sobre la creación del color en el siglo XVIII, Sarah Lovengar pasó revista a todo este tipo a todos estos dispositivos y artefactos, desde el pionero catálogo de colores simples y compuestos que Richard Wohlers presentó a la Royal Society allá por 1686, hasta el influyente trabajo del geólogo Abraham Berners, ¿no? La nomenclatura de los colores adaptada a la zoología, la botánica, la química, la mineralogía, la anatomía y las artes, de 1814, ¿no? Un libro que contó con el concurso de un gran artista y naturalista, Patrick Syme, y un libro que en realidad su importancia se debe, entre otras muchas cosas, a que viajó a bordo del Beagle, en manos del mismísimo Darwin. Bueno, a mediados del siglo XVIII, el botánico, entomólogo y micólogo Jacob Christian Schaffer, un profesor de Ratisbona, ideó un sistema de colores dispuesto en escudo de armas, como ven a la izquierda, ¿no? Como si fueran familias organizadas jerárquicamente. Fue también por entonces cuando el matemático y astrónomo Tobias Myers, uno que era de Gotinga, dibujó un triángulo con los tres colores primarios y algunas de sus variantes. Quizás el triángulo de Mayer quizás es el dispositivo de clasificación cromática más reconocible de todo el siglo, junto al disco de Newton, ¿no? En fin, las ruedas y los círculos, en efecto, no cesaron. El jesuita francés, este es un caso extraordinario, ¿no? El jesuita francés Louis Bertrand Castel diseñó varios círculos cromáticos, aunque su creación más extravagante y tal vez la más cercana a los gustos de Henke fue el clavicémbalo ocular, este que ven en la imagen, ¿no? Un instrumento musical que podía tocar colores. Cada vez que pulsaba una tecla aparecía un color, ¿no? Pues se apoyaba en la analogía de los 7 colores básicos con las 7 notas musicales, ¿no? Otros círculos cromáticos fueron creados por los entomólogos Ignaz Schiffermüller, un austriaco, y por el inglés Moses Harris, ¿no? Johann Heinrich Lambert, a su vez, matemático y físico alemán de origen francés, nacido en Alsacia, convirtió el triángulo de Myers en una pirámide cromática, como ven aquí a la derecha, un dispositivo tridimensional. En fin, en este contexto la carta de Henke tiene muchos referentes, ¿no? Especialmente en el entorno centroeuropeo, entre el Danubio y el Rin, ¿no? Donde las investigaciones sobre los colores cautivó muchos adeptos entre los naturalistas y los ilustradores desde mediados de siglo hasta culminar en el libro que comentaba antes, el libro de Werner, ¿no? Una suerte de pantone universal para plantas, animales y minerales. En fin, los debates sobre la carta de Henke, y voy acabando ya, o las de los hermanos Bauer, debieron producir varias cartas de los colores, los hermanos Bauer,
se cifran en su modo de empleo y su utilidad. En teoría, se trataba de una guía para registrar numéricamente las tonalidades y gamas cromáticas de las especies botánicas, de sus flores y sus hojas. La tabla codificada permitía identificar sobre el terreno, es decir, dejar anotado una referencia frente al ejemplar. El problema del trabajo de campo era siempre ha sido el tiempo. De hecho, el problema habitual entre los ilustradores y los naturalistas a la hora de explorar el territorio y tomar apuntes para luego terminar sus dibujos y colorearlos una vez a bordo, o mejor, una vez en el gabinete, con el objeto de componer una lámina o publicar un libro, era la acumulación de tareas, como es fácil de suponer, ¿no? Lo difícil que era memorizar, dejar constancia de las muchas cosas que ofrecía la contemplación de la naturaleza en directo, entre ellas los colores de las cosas. En teoría, estas cartas, con códigos numéricos relativos al amplio espectro de los colores y sus tonalidades, servían para realizar un rápido bosquejo al vivo, al natural, al vivum, un dibujo a mano alzada, dejar anotados los números de los colores, 93, 84, 123, en las distintas partes de la anatomía floral, y poder así concluir y colorear el ejemplar una vez que ya está uno de regreso en el estudio. Sin embargo, no se han encontrado las cartas que debieron acompañar a Ferdinand Bauer en sus viajes a Australia y antes a Grecia, al Levante, la exploración que dio lugar a su destacada flora y fauna griega, una de las joyas de la ilustración naturalista de todos los tiempos. Tampoco hay demasiada constancia de que la carta de Genke haya guiado la representación de la flora entre los pintores de la expedición Malaspina. Algunos expertos han puesto en duda la utilidad práctica del procedimiento y de hecho han impugnado que sirviera para estandarizar las miradas, para homogeneizar la paleta de los pintores y poder funcionar como un mecanismo universal y uniformador. Recientemente 2 artistas han explorado este delicado asunto, ¿no? Jane Kelly, una pintora que reprodujo las técnicas pictóricas de Vermeer en un conocido libro que ven aquí en la imagen, ha publicado un trabajo muy interesante sobre los usos mnemotécnicos y estrictamente privados de los códigos numéricos empleados por Bauer en su flora griega. En una línea semejante, Laura Ríos, que también ha participado en la exposición y en este ciclo de conferencias, también artista, ha reproducido las propias técnicas pictóricas de Genke en su reciente tesis doctoral, leída en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2023, llegando a conclusiones bastante similares, más que de un ingenio de uso universal y un procedimiento para estandarizar los pigmentos de todas las paletas y los colores de todas las cosas. Las cartas de los colores de los hermanos Bauer y de Tadeo Genke más bien parecen haber sido instrumentos de observación de uso particular, un muestrario acomodado a la vista individual, empleado a modo de partitura. Sí, una partitura para recordar los tonos como se recuerdan las notas en realidad. Sin embargo, los pintores, tal y como los músicos saben tocar de oído, a menudo también pintan a ojo, diríamos. Tampoco los cocineros consultan a cada paso las recetas, ni los escritores a cada línea consultamos la gramática o el diccionario, ¿no? Unos y otros conocen, más o menos, o conocemos el oficio. La pintura al natural, por otra parte, más allá de sus usos retóricos y propagandísticos en el contexto del empirismo y de la ciencia moderna, encierra todo un laberinto de problemas que los historiadores de la ciencia, no les voy a aburrir más, pero no han dejado de recorrer y de señalar en los últimos tiempos. La experiencia, lo que se llama la autopsia, ver con los propios ojos, y el testimonio visual inundan el laboratorio, el anfiteatro anatómico y el viaje de exploración, pero hace años que sabemos que todas esas prácticas no son en absoluto inocentes, que el ojo desnudo está disciplinado y que los sentidos se educan y las experiencias se fabrican. Hay mucho de artificio y compuesto en toda esa retórica del testimonio directo y la pintura al natural, la pintura vivum, ¿no? Así las cosas, la carta de los colores de Genke permanece como un instrumento quizás más simbólico que práctico, un talismán o un vestigio de lo que Dustin y Galison llamaban la prehistoria de la objetividad, cuya globalización promovieron los precursores del siglo XVIII,
nuestros viajeros científicos. Otro de los viajeros científicos de esta época, Bernardín de Saint-Pierre, el autor de Pablo y Virginia, en un pasaje de su viaje a la isla de Francia, se quejaba de los límites para representar la naturaleza de esas regiones tan lejanas, y decía lo siguiente, leo textualmente, es una cita. Nada de extraño, decía Saint-Pierre, nada de extraño, pues, en que los viajeros representen tan mal los objetos naturales. Si se recorre un país, se ven villas, ríos, montañas, pero sus descripciones son áridas como las cartas de geografía. El Indostán se parece a Europa. Carecen de fisionomía. Hablan de una planta, detallan sus flores, sus hojas, su corteza, sus raíces, pero nadie da cuenta de su porte, de su apariencia, de su elegancia, de su rudeza, de su gracia. Fin de cita. Centrada en las representaciones de los órganos de reproducción de las plantas, como he dicho antes, de las plantas angiospermas, o sea, en sus flores, la botánica linneana, como la física newtoniana en realidad, o como la proyección Mercator, estaba estandarizando las formas naturales, creando un lenguaje universal capaz de ordenar, clasificar e identificar sus especies, sus ejemplares. Pero, ¿y el color? ¿Dónde quedaba el color? ¿Podían clasificarse, enumerarse y registrarse todos los colores del mundo? ¿Podía uno viajar a la otra parte del planeta con una guía o una tabla de colores para encajar los colores de la naturaleza con esos pigmentos de pintura quizás ya desgastados, sometidos, pues yo que sé, al paso del tiempo, al sol, a la lluvia, a un pequeño naufragio? ¿Cómo encajar, esta es la pregunta, el azul intenso y cambiante de los mares del sur con ese otro azul estandarizado y tal vez desvaído de los mapas de los mares del sur? Muchas gracias por su atención.